Buenos días, hermanos. Una vez más nos encontramos por estos medios virtuales, así, en el ciberespacio. Pero qué bueno es poder compartir juntos este tiempo de alabanza, de adoración, de meditar en la palabra de Dios. Así que queremos que juntos podamos disfrutar de esta reunión especial. Buenos días, Iglesia. Queríamos poder aprovechar este medio para mandarles un saludo, también para deciros que estamos muy deseosos de poder volver a reencontrarnos personalmente, y también para animaros en este tiempo de dificultad, sabiendo que Dios tiene bajo control todo. Os mando un abrazo muy grande. Bueno, les quiero mandar yo también un saludo grande. Los extraño muchísimo poder reunirnos, poder tenernos ahí, poder charlar y bueno, yo creo que vamos a aprender a valorar de tenernos juntos y de poder aprovechar estar todos unidos y disfrutar juntos cuando volvamos. Así que bueno, esperamos, bueno, yo personalmente espero con bastantes ansias poder volver y reencontrarnos todos. Buenas a todos, ¿cómo están? Así que un saludo para todos, un beso grande para nosotros, los quiero mucho. Chao, nos Chao, vemos. chao. Chao. Hola hermanos, les mando un saludo de Israel. Espero que se encuentren bien física y espiritualmente. Quería mandarles mis saludos y recordarles que todas las cosas les son para bien para aquellos que aman a Dios. Un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Queremos en este momento también aprovechar para agradecer profundamente la generosidad del corazón del pueblo de Dios. Qué hermoso es ver cómo la iglesia puede responder a las necesidades que podemos ir encontrando en este tiempo de pandemia. Así que primero queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que con tanto amor y con tanta entrega han entregado algo para aquellas familias que están pasando tiempos muy difíciles por falta de trabajo, por reducción de sus ingresos en medio de esta pandemia. Así que bendecirles en el nombre de Jesús y gozarnos juntos por poder entregar a Dios principalmente estas nuestras ofrendas tan especiales. Y queremos animarles, si queréis hacer alguna ofrenda especial también en dinero, pues aquí está el número de cuenta de la iglesia por la cual podéis ser parte. Dios les bendiga. Sigo sin
Muy bien, vamos a compartir entonces la palabra del Señor en esta mañana. Estamos ya casi terminando de hablar acerca de este fruto del Espíritu Santo que tiene 7 características, 7 manifestaciones, de lo que nos habla acerca del carácter de Cristo en nosotros. Dice en Gálatas 5, 22 y 23, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. En la Nueva Versión Internacional leemos este pasaje. El fruto del Espíritu, como venimos diciendo, es una manifestación sobrenatural de Dios en nuestro interior para mostrar su obra, su transformación y su poder en medio de nuestras vidas. No es domesticar nuestra carne. La palabra bien nos dice en Gálatas, los frutos o las obras de la carne son evidentes. Y no son obras de la carne mejoradas, sino que es una obra nueva y renovada del Espíritu Santo en nosotros. Y la virtud que tenemos que hablar en esta mañana no es para nada fácil de poder llevar adelante, es la humildad. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros, formando en nosotros el carácter de Cristo. Por eso Gálatas en el capítulo 4, versículo 19 dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense lo que significaba para Pablo este discipulado que hacía con los Gálatas. Y él decía, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, todos estamos en una gestación de Cristo en nuestro interior, una transformación y una vida de Dios en nuestro ser interior. Y es necesario que ese Cristo se manifieste para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Ese es el propósito de nuestra vida espiritual, que las personas puedan ver a Cristo en nosotros. No que nos vean más religiosos, ni que nos vean más piadosos en nuestras formas de actuar, sino que puedan ver a Cristo en nosotros. Y si vamos a ser imitadores de Cristo, pues entonces tenemos que aprender de Él. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese pasaje nos encanta. Pero claro, Jesús termina diciendo cómo es que encontramos ese descanso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que el descanso que hallamos para nuestras almas es cuando aprendemos a ser como Cristo. Yo no me lo imagino a Cristo estresado, ni teniendo que tomar un Valium a la noche para poder dormir, ni con una gastritis nerviosa a causa de todas las circunstancias que él vivía. Jesús sabía encontrar paz para su alma porque él era manso y humilde de corazón. Estas 2 características nos enseñan a encontrar descanso para nuestra alma. Llevar mi yugo, decía Jesús. Y llevar el yugo es un instrumento que se utiliza para unir los bueyes cuando aran y para que juntos caminen, para que juntos hagan la tarea, para que juntos vayan hacia una misma dirección. Ese es el propósito. Cuando Jesús dice, poned mi yugo sobre vosotros, no es que Él nos enseña desde afuera, Él nos enseña desde adentro. No es que Él desde una cátedra nos indica cómo hacer el camino. Él pone el yugo sobre nosotros y junto con Él caminamos y aprendemos estas características, la mansedumbre y la humildad. Ya hablamos acerca de la mansedumbre algunos domingos atrás, y acerca de la humildad hay tantas cosas que a veces confunden en esta sociedad lo que es humilde. Muchas veces si alguien ve a una persona con ropas andrajosas, o quizás descalzo, o quizás sin poder higienizarse bien, uno dice, bueno, esto es una persona humilde. Pero la humildad no tiene que ver con lo exterior, sino que la humildad tiene que ver con el corazón. Así que no confundir humildad con escasos recursos o con pobres. Otros piensan que son humildes porque, bueno, no, yo no quisiera tener más, yo no quiero progresar, yo no quiero más de lo que ya tengo. Y eso podría dar una apariencia de humildad, pero no debemos confundir la humildad con el conformismo,
que es algo a lo cual Dios no nos alienta que seamos. No confundir humildad con debilidad. Algunos dicen, yo no puedo ser humilde porque si soy humilde, pues entonces me pasarán por encima. Humildad no tiene que ver con debilidad. Podemos ser humildes y a la vez ser firmes de carácter. Hay personas que quizás podrían tener el derecho de sentir orgullo. Han conocido quizás a esas personas que son realmente sabias, que son inteligentes, que tienen prosperidad en sus vidas. Podrían tener tanto derecho, si se quiere, de sentirse orgullosos y sin embargo destila sus vidas humildad. Recuerdo un profesor en el seminario, él era americano, norteamericano, y era un hombre tan manso, tan simple, enseñaba con tanta sencillez y uno podría ver en él un rostro de humildad. Y después nos íbamos enterando que era profesor de cátedras en las universidades más importantes de Estados Unidos, que había escrito libros, que tenía un gran conocimiento y una gran sabiduría, pero sin embargo él podía transmitir humildad. Sin embargo, a veces conocemos a uno que hicieron 2 o 3 cursos, que conocen 2 o 3 cosas de griego o hebreo, y ya, ¿quién lo soporta, verdad? Y hay algunos que no tienen nada de qué sentirse orgullosos, sin embargo, allí se paran sobre su orgullo. Porque el orgullo es algo que está allí latente en el corazón del hombre. Hay alguien que podemos ver que nos muestra un ejemplo de humildad. Y ese hombre es Moisés. Dice en Números capítulo 12, versículo 3, a propósito de Moisés, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquiera otro sobre la tierra. Fíjense si Moisés tendría motivos para ser orgulloso. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Moisés podía plantarle cara al faraón. Moisés lideró a 1 millón de personas en el desierto. Él abrió el mar rojo en 2 y ante su clamor agua salía de la roca. De repente caía maná del cielo. Todo por la intervención de Moisés. Moisés recibió la propia ley de Dios en sus manos. Su rostro resplandecía por la gloria de Dios. Fíjense si Moisés no tenía motivos para sentirse un poquito orgulloso. Pero sin embargo dice que él era el hombre más humilde sobre la tierra. Pero la humildad es una virtud muy difícil de cultivar. Es una virtud muy difícil de cultivar. Allí en la zona donde yo vivía en Argentina, se producía lo que se conoce como la fruta fina. Frutillas o fresas, frambuesas, moras, frutas muy delicadas, que hay que tener mucho cuidado, inclusive cuando se manipulan, para que no se estropeen. Bueno, así es más o menos la humildad. La cultivamos, la protegemos, la cuidamos, pero basta que alguien se acerque a nuestro huerto y nos diga, ¡qué bello huerto!, para que nosotros ya pisemos el fruto de la humildad. Basta que alguien se nos ocurra decirle, oye, qué humilde te veo hoy. Bueno, pues ya ahí se terminó la humildad del día. Porque es una fruta delicada que cualquier situación puede llevarnos a perderla. En una ocasión estaba evangelizando a una persona y entonces yo le decía esto, ¿no? Yo creo que el problema principal del hombre es el orgullo. Y él me dijo muy convencido, joven, tienes razón. El problema de la humanidad es el orgullo. Yo, gracias a Dios, estoy orgulloso de mi humildad. Es que es tan difícil poder hasta describirse uno como humilde, porque basta que uno diga, pues yo me siento humilde, como para que ya te caiga el orgullo sobre tu vida. Pero Jesús dice, aprendamos de Él. Jesús no enseñaba en un aula, sino que enseñaba en hechos, enseñaba en su vida, enseñaba en sus ejemplos. ¿Cómo cultivamos o cómo se cultiva la humildad? La única forma es metiéndonos en trato de Dios en nuestra vida, metiéndonos en las manos de Dios para que Dios rompa, quiebre nuestro orgullo, nuestra soberbia y haga allí una obra sobrenatural. ¿Cómo era Moisés antes de ser ese hombre manso y humilde en el desierto de Egipto? Bueno, dice Hechos 7:22, así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra.
Así que este es un Moisés quizás un poco diferente que a veces tenemos en nuestra idea. Era un hombre poderoso, sabio, poderoso en palabras y en obras. O sea, era alguien que en su cultura, criado allí en la Universidad del Cairo, en la mejor universidad de Egipto, en la corte real, Moisés tenía todo a su favor y él hablaba y la gente venía a escucharle su sabiduría y a ver las obras poderosas de Moisés. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 23 en adelante: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido de sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo al edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Acá vemos el cambio, la metamorfosis de Moisés. Un hombre que criado en Egipto tenía toda la riqueza, la sabiduría, toda la capacidad inclusive de hablarle a las personas, pero hubo un momento de cambio. Desde esa misma grandeza que él tenía, en un momento quiso solucionar un conflicto que había allí entre un egipcio y un israelita. Él, sabiéndose israelita de nacimiento, quiso defenderlo y en medio de esa discusión mató al egipcio. Cuando se encontró ante esa situación, lo empezó a esconder allí en medio de la arena. Claro, siempre había alguno que estuviera mirando y subiendo los videos a YouTube. Así que su secreto salió a la luz y todo el mundo se enteró de que él había matado al egipcio. Y él tuvo que salir y huir al desierto. Y allí encontramos un momento súper especial en la vida de Moisés. Estaba en una fuente de agua y de repente llegan un montón de doncellas con sus ganados para darle de beber. Y había otros hombres allí también dando de beber a su ganado. Y los hombres le dijeron a las mujeres: bueno, nada, salí de aquí. Primero vamos a servirnos nosotros y nuestro ganado. Y Moisés se interpuso en el medio y dijo: a ver. Y defendió a esas mujeres. Así que hubo ahí una de ellas que le echó el ojo y me invitó a la tienda de su padre. Y allí Moisés se presentó con el padre y no puedo imaginar, ¿verdad? La mujer diciéndole: este hombre nos defendió, este hombre nos cuidó y este hombre me gusta. Y Moisés se casó con la hija de aquel hombre. Claro, el yerno era muy valiente pero desocupado. Así que el suegro le dio a cuidar las ovejas que él tenía en el campo. Tenemos que imaginarnos este cambio de escenario de Moisés. De los platos de plata y de las copas de oro y del lujo de la corte, a limpiarle las alimañas a las ovejas, a barrer sus heces, a tener que llevarles, a ayudarles a parir, a estar cuidándoles en medio de la suciedad de esos animales. Y allí todo el orgullo de Moisés de poco servía. Ya con las ovejas no importaban sus poderosas palabras, ni sus grandes obras, simplemente tenía que atender las ovejas de su suegro. 1 año, 2 años, 10 años, 40 años. 40 años cuidando solamente ovejas en el campo. Aquí he tenido la oportunidad de conocer pastores de ovejas, de los que trabajan en el campo. Y uno se da cuenta que son personas con una personalidad muy retraída. La mayoría de ellos son personas introspectivas porque pasan mucho tiempo en la soledad y solamente hablando con las ovejas. Así que Moisés tuvo un cambio de ese hombre poderoso en palabras y en hechos a este pastor de ovejas. Un día paseando por el campo ve una zarza que ardía y no se consumía. Se acerca para ver de qué se trataba y desde esa zarza Dios le habla y le llama a una tarea impresionante: ir al faraón y rescatar al pueblo de Egipto. Claro, una de las principales excusas de Moisés fue, ¿se acuerdan lo que dijo? Capítulo 4, versículo 10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabras,
Y esto no es algo que me haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este tu siervo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. A ver, si antes había dicho que Moisés en Egipto era un hombre poderoso en palabras y hechos, y ahora es un hombre tartamudo o tímido o alguien que le cuesta articular ideas y palabras. Qué transformación, ¿no? Qué cambio en la vida de Moisés. Y Dios le da la solución. Me gusta porque la solución de Dios no es sanarle. La solución de Dios es ponerle a Aarón, su hermano, para que hable por su boca. Lo que Dios le dijo, en cierta manera, es esto. Cuando tú estabas parado en tu orgullo, en tu soberbia y en tu autosuficiencia y quisiste ayudar a mi pueblo, no pudiste. Pero ahora que te sientes débil, que te sientes quebrantado, que te sientes incapaz, así te quiero. No lo capacitó, le dijo, así te quiero, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Le suena esto? Es que Dios tiene que humillarnos, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Todos necesitamos el trato de Dios, porque cualquier éxito, cualquier adulación puede infectarnos del orgullo. Todos necesitamos reconocer cuando Dios tiene que tratar con algún área de orgullo en nuestra vida. Una experiencia que me ha quedado grabada a fuego y por eso siempre la comparto, es en un encuentro muy especial en nuestra ciudad de varias iglesias con un predicador muy importante de nuestro país. Me habían pedido que dirigiera la alabanza y yo había preparado, habíamos ensayado con una banda, estábamos listos para tener un gran culto al Señor y por diferentes razones llegué tarde a esa reunión. Y para cuando llegué, habían puesto a otro para dirigir la alabanza. Traté de dar mis excusas y mis explicaciones, pero me dijeron, lo lamento, pastor, ya hay otro designado para eso. Y ahí me di cuenta cuán grande era mi orgullo. Cuánto me importaba a mí haber estado en esa plataforma para dirigir esa alabanza. Y lo sentí aquí, en lo más profundo de mi corazón. Nadie podía darse cuenta. La gente me saludaba, se gozaba de que estuviera compartiendo con ellos la reunión, pero yo lo tenía aquí adentro y Dios trataba conmigo en cómo yo iba a alabarle teniendo ese sentimiento en mi corazón. Me tuve que humillar delante de Dios, pedirle perdón al Señor y entender realmente que con cuánta facilidad el orgullo brota en nuestra vida. No podemos perderle la vista ni un momento porque nuestro corazón es tan engreído y con tanta facilidad se llena de orgullo. Un ejemplo de alguien que pudo aprender esa humildad lo vemos en Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre poco común. Vestía con pieles de camello, comía miel silvestre y langostas del campo. Pero no era esto lo que lo hacía humilde. No era su ropa, ni su alimentación, ni el lugar en donde vivía lo que lo hacía humilde. Lo que le hacía a él realmente humilde era entender cuál era su propósito, hasta dónde llegaba su tarea y quién era superior a él. Dice que en el Evangelio de Mateo capítulo 3, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. O sea, él tenía motivos para sentirse orgulloso. Tenía una multitud de gente que venía de todas partes para ser bautizado por él. Él era el cumplimiento de una profecía dada 700 años atrás. ¿Cuánta razón podría haber tenido él para decir, bueno, aquí está el gran Juan, el que bautiza en el Jordán? Sin embargo, él tenía muy en claro su posición. Y él decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego. La verdadera humildad de las que exalta a Cristo ante cualquier situación y ante cualquier mérito y ante cualquier reconocimiento y ante cualquier cosa que nos parezca que nuestro ego se puede levantar, tenemos que decir, tú cállate, porque todo es para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Por eso dice más adelante el Evangelio, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que este que estaba contigo del otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Siempre el enemigo va a tratar de usar alguna artimaña, algún argumento para generarnos orgullo. Ahí vinieron los propios discípulos de Jesús a decirle, a ver, de Juan, a decirle, este Jesús está bautizando más que tú. Qué golpe, ¿no? Si él hubiera sido una persona orgullosa, esto hubiera derrumbado su ministerio, se hubiera llenado de celos, de ira. Sin embargo, grabemos esta expresión. Vosotros, versículo 27, perdón, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo se goza con el esposo que está a su lado, y le oye, y se alegra grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cómo cultivamos humildad? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario tener más de Dios y menos de nosotros. La única forma de cultivar humildad es despojándonos de todo mérito, de todo reconocimiento, cada vez más bajos para que Él sea cada vez más alto en nosotros. ¿Cuál es el resultado de una actitud tan humilde? En Lucas capítulo 7, Jesús dice, ¿mas qué saliste a ver? Hablando de Juan el Bautista. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, y en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. De quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cuál fue la recompensa de Juan el Bautista? Fue considerado el mayor de los profetas, porque Dios exalta a los humildes, pero humilla a los que se enaltecen. Ninguna vida que obedece a Dios, ninguna vida que se rinde a Dios, ninguna vida que se doblega delante de Dios, quedará sin recompensa. Pero cuando queremos ganar nuestra vida, cuando queremos pelear por nuestras posiciones, por nuestros títulos, por nuestros cargos, entonces el que quiere ganar su vida la perderá. Tantas veces me he encontrado este último tiempo con algunos siervos de Dios que en sus tarjetas personales no entran la cantidad de títulos que quieren tener. Pareciera como que los títulos le sobresalen de los márgenes de las tarjetas personales. Personas que se autopromocionan. Sin embargo, Dios nos llama para que seamos simplemente siervos del Señor. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo quiere que le llamemos? ¿Pastor o Gustavo? Pues yo le dije, pues a mí me llaman Gustavo desde que nací. A ese nombre respondo. Mi función es ser pastor, pero no es eso lo que me define. Lo que me define es ser un siervo de Dios. Por eso tenemos que trabajar tanto nuestra humildad. Nos es tan fácil caer en ello. Recuerdo estar en una convención de miles de personas y todas las personas haciendo la fila para poder entrar, en donde estaban recogiendo los tickets,
Y cuando yo llegué, uno de los porteros que estaban allí me reconoció, dice, Pastor Marcel, venga, venga, usted puede pasar por aquí. Ahí mismo reconocí la lucha en mi corazón. Y dije, no, está bien. Yo puedo hacer la fila como la hace cualquiera de los otros que están aquí haciendo la fila. Porque es tan sutil la manera en que el orgullo puede ganar lugar en nosotros. Entender que Él es la gloria y nosotros un reflejo de su gloria. Que nosotros debemos desaparecer cuando Él brilla. ¿Usted sabía que hay estrellas durante el día también? Pero no las puede ver, ¿verdad? ¿Por qué no puede ver las estrellas durante el día? Porque el sol brilla en su gloria. Ahora, cuando el sol desaparece, ahí empiezan a brillar las pequeñas lucecitas de las estrellas. Así es el orgullo del hombre. Cuando no estamos cerca de Dios, brillamos como pequeñas estrellas y algunos hasta se creen que son estrellas. Pero cuando esa pequeña luz de la estrella se acerca a la luz del sol, entonces somos opacados, porque es Él quien merece la gloria, la honra y el reconocimiento. ¿Por qué Juan el Bautista podía ser tan humilde? Porque había tenido el Espíritu Santo sobre su vida. El Espíritu de Dios estará sobre él. Esa había sido la profecía. No era porque fuera un tipo más majo que el resto de los religiosos de su época. Era porque el Espíritu de Dios está sobre él. Así como Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí. Así como en tu vida, si es que el Espíritu de Dios está en ti, el fruto de la humildad se tiene que manifestar. Claro, va a ser muy difícil que tú lo veas, pero es un fruto que apreciarán y se deleitarán los que están cerca tuyo. Las espinas del orgullo tampoco las vemos, pero cuánto dañamos a los que nos rodean con nuestras actitudes orgullosas y soberbias. No podemos domesticar nuestra carne. Necesitamos un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a ser humildes como tú eres humilde, mansos y humildes de corazón, Señor. Que no tiene que ver con posturas físicas, ni con apariencias externas, tiene que ver con nuestro corazón y con reconocer quién eres tú y quién somos nosotros. De reconocer, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. De reconocer, Señor, que solo tú mereces la gloria, la honra, el honor. Señor, quebranta nuestro orgullo que nos genera tantas discordias, tantos conflictos, tantos pleitos. Y que podamos, Señor, aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.